Hola niños, hoy vamos a trabajar en la asignatura de español página 121 con la actividad Imaginamos historias. Vamos a seguir trabajando con el cuento. ¿Recuerdas cuáles son las partes del cuento? Los cuentos inician con un título. El título es una oración corta que hace referencia a lo que tratará el cuento. Cuando inventamos un cuento, el título siempre se deja al final. Y una vez que se escribe el cuento y se lee, se piensa cuál sería el título más adecuado para ese cuento. El texto del cuento inicia con el planteamiento. El planteamiento es donde se explica quiénes son los personajes, el lugar donde sucede la historia y se explica un poco cómo inicia esta narración. A esta parte también le llamamos inicio. En los cuentos siempre le suceden problemas a los personajes. A esta parte donde se explica el problema se le llama nudo, aunque también le podemos llamar desarrollo. Ahí se explica cómo se va desarrollando la historia. Y para terminar los cuentos siempre queremos saber cómo se resuelven esos problemas. A esa parte se le llama desenlace, aunque también le podemos llamar final. Y ahí es donde explicamos si los personajes tuvieron un final feliz o no tan feliz. A mí me encantan los finales felices, así que mi cuento quiero que tenga un final feliz. Ahora vamos a imaginar historias para empezar a escribir nuestro cuento. Puede ser de cualquier personaje, hasta puedes inventar un cuento de ti. Puede ser de sirenas. ¿Qué problemas se te ocurren que le pueden suceder a una sirena? Pueden ser de animales. ¿Qué problema crees que le ocurre a este tigre? Ponle pausa para que pienses en los personajes de tu historia y ahorita continuamos. Si ya elegiste a los personajes, escribe de qué tratará tu cuento. Escribe un pequeño texto de qué quieres que trate tu cuento. Yo elegí al tigre. Me imaginé un tigre muy educado e inteligente, que ya estaba enfadado de vivir en el zoológico. Así que quiere salir y conocer la ciudad. El cuento tratará de las aventuras que le suceden al tigre para que lo dejen visitar la ciudad y convivir con las personas. Lo voy a anotar en la parte de arriba de la página 121. Lo que tú te hayas imaginado, escríbelo de manera breve también en tu libro. De un tigre que quiere salir del zoológico y conocer la ciudad. Para hacer amigos. Describe los elementos que aparecerán en tu cuento. ¿Dónde te imaginas que será el lugar donde ocurre la historia que tú imaginaste? El mío ocurrirá en el zoológico y la ciudad. ¿Cuáles son los personajes de tu historia? El mío será un tigre, un niño llamado Luis y una niña llamada Ana. ¿Problema del personaje principal? ¿Qué problema le ocurre al personaje principal de la historia que pensaste? El personaje principal de mi cuento es el tigre. Y el problema que tenía el tigre era que quería salir del zoológico para conocer la ciudad.
¿Qué objetos o amigos lo ayudan a resolver su problema? En mi cuento, los niños Luis y Ana ayudarán al tigre a salir del zoológico. Te dejo mi ejemplo para que pienses en los elementos que aparecerán en tu cuento. ¿Ya terminaste la tabla? Te servirá para la elaboración de tu cuento. Ahora vamos a conocer algunas expresiones que se utilizan en los cuentos. Hay una muy conocida, había una vez. Antes de iniciar a revisar las expresiones, vas a hacer esta tabla en tu cuaderno. Deben de ser 1, 2 y 3 columnas. En la primera anotarás para iniciar la historia, en la del medio para ir contando lo que ocurre y en la del final para terminar. Eso será en la primera fila. La segunda fila lo harás a todo lo ancho de tu hoja de cuaderno, porque aquí anotaremos todas las expresiones que vienen en tu libro. Ponle pausa y cuando tengas lista la tabla continuamos. ¿Ya tienes lista la tabla en el cuaderno de español? Muy bien. La primera expresión dice, había una vez. Esta expresión, ¿cuándo crees que se utiliza? ¿Para iniciar la historia? ¿Para ir contando lo que ocurre o para terminarla? Había una vez. Para iniciar la historia, muy bien. Lo vamos a anotar en la primer columna de tu tabla. Listo. La siguiente expresión dice, ¿por qué? Esta se utiliza para iniciar la historia, para ir contando lo que ocurre o para terminar. Para ir contando lo que ocurre, ¿verdad? ¿Por qué sucedió algo? ¿Por qué? Lo ponemos en la columna del medio. Siguiente expresión. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Cuándo se debe de utilizar esta expresión? ¿Para iniciar la historia? ¿Para ir contando lo que ocurre? ¿Para terminar? Para terminar, muy bien. Algunos cuentos terminan así. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Hay que ir llenando la tabla. Siguiente expresión. Cuando menos lo esperaba. ¿Cuándo se utiliza? ¿Al iniciar la historia? ¿Para ir contando lo que ocurre? ¿O para terminar? Cuando menos lo esperaba, se entiende como que están contando lo que ocurrió en la historia. Así que la pondremos en la columna del medio para ir contando lo que ocurre. Siguiente expresión, pero. ¿Cuándo utilizamos el pero? ¿Se debe de utilizar al iniciar la historia? ¿Para ir contando lo que ocurre? ¿O para terminar? Para ir contando lo que ocurre, muy bien. Pero. Y ahí se va a explicar qué fue lo que ocurrió. Siguiente expresión. Cuando de repente. ¿En dónde has escuchado esta expresión? ¿Al inicio de las historias? ¿Para ir contando lo que ocurre? ¿O para terminar? Para ir contando lo que ocurre, muy bien. Cuando de repente, y ahí se explica qué ocurrió después. Siguiente expresión, como le gustaba tanto. ¿Dónde se puede utilizar esta expresión? ¿Al inicio de la historia? ¿Para ir contando lo que ocurre? ¿O para terminar? Para ir contando lo que ocurre, muy bien. Como le gustaba tanto. Y ahí se va a explicar qué pasó después.
Siguiente expresión. Cuando despertó, se utiliza al inicio de la historia para ir contando lo que ocurre o para terminar. Para ir contando lo que ocurre, muy bien. ¿Qué pasó cuando despertó? Siguiente expresión. Y fueron felices para siempre. ¿Dónde has escuchado esta expresión? Al inicio de la historia, para ir contando lo que ocurre o para terminar. Para terminar, ¿verdad? Un final feliz y fueron felices para siempre. Siguiente expresión. Este era un... ¿Dónde podemos utilizar esta expresión? Al inicio de la historia, para ir contando lo que ocurre o para terminar. Este era un... al inicio de la historia. Para explicar los personajes, muy bien. Siguiente expresión. Fueron felices y comieron perdices. Perdices viene de la palabra perdiz, que es un ave del tamaño de una paloma. ¿Dónde crees que se puede utilizar esta expresión? ¿Para iniciar la historia? ¿Para ir contando lo que ocurre? ¿O para terminar? Para terminar, ¿verdad? Es otro final feliz. Fueron felices y comieron perdices. Siguiente expresión. Hace mucho tiempo. ¿Dónde crees que se puede utilizar? ¿Para iniciar la historia? ¿Para ir contando lo que ocurre? ¿O para terminar? Para iniciar la historia, muy bien. Hace mucho tiempo. Ahí se está explicando el tiempo en el que sucede esa historia. Siguiente expresión. Y así fue como. ¿Dónde podemos utilizar esta expresión? Para iniciar la historia, para ir contando lo que ocurre o para terminar. Ahí se está explicando cómo termina la historia. Y así fue como el rey se volvió bueno. Solo por mencionar un ejemplo. Siguiente expresión. En un lejano lugar. Esa expresión la podemos utilizar para iniciar la historia, para ir contando lo que ocurre o para terminar. Para iniciar la historia, muy bien. Recuerda que al inicio de la historia se debe de mencionar el lugar donde ocurre. Siguiente expresión. Descubrió que... Esta expresión la podemos utilizar para iniciar la historia, para ir contando lo que ocurre o para terminar. Para ir contando lo que ocurre, ¿verdad? Queremos saber qué fue lo que descubrió. Es parte del problema de la historia. Última expresión. Por fin le dijo que... Esta expresión se puede utilizar para iniciar la historia, para ir contando lo que ocurre o para terminar. Para ir contando lo que ocurre. Y así quedó la tabla. Ponle pausa y compárala con la tuya. Estas expresiones nos van a servir cuando iniciemos la primera versión del cuento. Y ve imaginando tu historia en tu cabecita, con los elementos que elegiste hoy para tu cuento. Y con esto terminamos. Nos vemos en la próxima clase. ¡Adiós!